Bueno. Muy bien. Buenos días. Ah, no estoy yo. No me veo. ¿Dónde estoy? Ah, acá estoy. A ver. Si aparezco. Ahí estoy. Oh, hello. Bueno. No sé ni de qué estábamos hablando en la última charla, pero seguramente vamos a seguir hablando de eso mismo. Ah, sí, estábamos hablando de cardiopatía isquémica, si yo no me equivoco, y habíamos contado qué tipos de cardiopatía isquémica habían y cómo era inicialmente la base fisiológica de las cardiopatías isquémicas, que estaba relacionada con una obstrucción fija, y cómo la obstrucción fija, al tener alguna modificación, generaba un proceso determinado. En ese sentido, recordemos que en última instancia, lo que pasa en una cardiopatía isquémica es que hay un desbalance entre oferta y demanda. Es decir, la demanda del miocardio específicamente, hay una demanda del miocardio que no puede ser cubierta por la oferta. ¿Por la oferta de qué? De sangre que llega a ese miocardio. Como la sangre llega por las arterias coronarias, entonces se le llama coronariopatía o cardiopatía isquémica, haciendo referencia a la falta de irrigación por falta de pasaje de sangre por esas arterias coronarias. O sea que, bueno, en última instancia está pasando eso, ya sea que hubo una obstrucción directa por un trombo, por ejemplo, como habíamos contado, o una constricción de un vaso, como en una angina de Prinzmetal, una angina inestable, o ya sea que aumentó la demanda de repente porque hubo una actividad intensa o una actividad aumentada y los vasos no pudieron dilatarse, ya sea cuál fuera la circunstancia, lo que está sucediendo es relación oferta de los vasos, demanda del miocardio, está generando una llegada de sangre insuficiente. No se puede cubrir la oferta, no se puede cubrir con la oferta la demanda del miocardio por distintas circunstancias. Pero en todos los casos, repito, siempre hay una obstrucción fija, es decir, ya hay un algo fijo en un lugar que va a desencadenar en la aparición de la manifestación coronaria. Entonces, lo que sucede como la manifestación coronaria, ¿en qué consiste la manifestación coronaria? Es decir, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? El corazón no recibe sangre, ¿y qué pasa? Bueno, la manifestación más común de la patología coronaria son los dolores anquinosos, los dolores de pecho. Esa es la manifestación más común, más frecuente. ¿Está bien? Es decir, que va desde dolores prácticamente nulos hasta dolores de una intensidad muy significativa. Cuando los dolores son de intensidad muy grande, de hecho uno le dice al paciente que clasifique el número, le ponga un número al dolor entre el 1 y el 10, el paciente le pone un número 9, 10, ¿de acuerdo? Por supuesto, ojo con eso, ¿no? Porque les cuento, igual ustedes esto no va a pasar, pero no lo van a tener, pero sí, obviamente mucha gente tiene sensibilidad distinta al dolor, ¿no es cierto? A veces uno dice al paciente, ¿cuánto le duele? Y dice 10, y está sentado mirando la tele. Eso no es 10, ¿está bien? 10 es un dolor muy intenso, es realmente un dolor que el paciente se está agarrando el pecho. De hecho, la sensación que provoca ese dolor se llama sensación inminente de muerte. Es un dolor muy intenso que baja la presión, se pone pálido el paciente. Y está centralizado en el pecho y se puede irradiar al brazo izquierdo. Eso se llama dolor típico, pero no siempre aparece ese dolor típico. Y las cardiopatías isquémicas pueden ser incluso asintomáticas, que es lo que sucede en muchos casos por mucho tiempo. Es decir, el paciente manifiesta sintomatología de la cardiopatía isquémica después de haber pasado mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que hoy en día hay más tratamiento temprano, porque la gente consulta más tempranamente y toma medicamentos, entonces, bueno, nada.
La cuestión es que por ahí no, digamos, avanzan más las enfermedades por ahí en el tiempo porque hay tratamientos y los tratamientos mantienen al paciente por más tiempo sin molestia, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo que sucede es que bueno, que esta es la manifestación. Lo que quería decirles era una cosa que estaba hablando de la obstrucción fija y la obstrucción fija y lo que se agrega, que eso quería contarles una cosita y después hablando se me pasó, que era que la placa ateromatosa sobre la cual se va a producir la lesión, la placa ateromatosa también tiene cambios propios. Es decir, que uno dice, bueno, la placa está ahí, y es la obstrucción fija. Pero ojo, porque esa placa, nosotros dijimos que podía romperse, la placa se puede romper, y esa ruptura puede ser el inicio de la aparición de un trombo, o la placa puede erosionarse o ulcerarse, es decir, la placa está en el vaso sanguíneo y se puede erosionar o se puede romper y también propender a la producción de trombos, porque el endotelio se hace más trombogénico, o lo que está por debajo del endotelio se hace más trombogénico, entonces aparece una zona más trombogénica, es decir, más generadora de trombo, y entonces eso puede ser lo que coadyuve, lo que aporte un granito para que esto esté permanentemente digamos, en el borde de un problema, ¿no es cierto? Es decir, las placas no están siempre ahí nomás quietitas. Entonces, estas cosas que puede pasar, que aparece un trombo, no es que aparece un trombo de casualidad obstruyendo el vaso, sino que el trombo aparece porque hay un endotelio que es propenso a que se produzcan esos trombos. Es decir, las placas no son inestables, son placas que tienen ese problema. Se pueden romper, pueden incluso la propia placa sangrar adentro. Nosotros ya habíamos contado como complicación de la propia placa. La placa puede tener una hemorragia dentro de la propia placa y ser ese el motivo por el cual se desencadena la cascada de coagulación y por ende también un trombo en la luz del vaso sanguíneo. Así que bueno, nada, la estructura de la placa es importante y la composición de la placa, y por eso es importante, nada, tratar de que las placas no se formen, y cuando se forman tratar de que se disuelvan. ¿Está bien? O sea, degradar la placa es una tarea, nada, que es importante. No solo que no se forme, sino que también se puede degradar la placa. ¿Está bien? Bueno, entonces, decía que, bueno, que las manifestaciones, que consisten en el dolor. El dolor es lo más común, ¿no es cierto? El dolor que aparece en el pecho, se llama dolor típico, y decía que el dolor puede no haber dolor, inclusive. Hay tipos hay pacientes que no suelen tener infartos sin dolor, como son los diabéticos y como son los hipotiroideos. Eso es más o menos característico. Es decir, son grupos de pacientes que padecen el infarto y uno lo evidencia simplemente porque en el registro electrocardiográfico figura la secuela del infarto. Es decir, aparece una secuela del infarto, uno le pregunta al paciente cuándo tuvo el infarto, y el paciente dice, no, yo no tuve ningún infarto nunca, y entonces ahí aparece. O a veces aparecen con sintomatología muy pobre. ¿Está bien? O sea que hay pacientes que tienen infartos con sintomatología muy pobre. Y otras veces la sintomatología coronaria puede dar dolores atípicos, que son dolores en cualquier lado. Puede ser un dolor en la mandíbula, gente que consulta al odontólogo piensa que tiene un proceso infeccioso en un diente del maxilar inferior, o a veces duele el hombro, o a veces, bueno, o sea que hay manifestaciones típicas y atípicas de esta molestia, ¿no es cierto? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que las formas de manifestarse de estas patologías coronarias son múltiples. Incluso a veces la forma de manifestación es simplemente una disnea, es decir, una falta de aire
¿no es cierto? Una falta de aire que siente el paciente cuando hace algún esfuerzo físico, y la forma de manifestar es simplemente eso, esa falta de aire. ¿De acuerdo? Bien, entonces las formas de manifestación entonces son variables. Las formas más simples, digamos, o las formas iniciales más simples son las anginas estables. Son la forma de presentación inicial y más simple. ¿Está bien? Donde el calibre del vaso no se afecta en menor medida, ¿está bien? Y generalmente es menos del 70-75%. Y por eso suelen revertir con facilidad. Pero después de ahí para adelante, los calibres de afectación son mayores a 70-75%, y entonces son más frecuentes las manifestaciones, ¿de acuerdo? Las manifestaciones. Bien, y en esto contamos una palabrita de en qué consiste un infarto, porque entra dentro de esto, ¿cierto? O sea, decimos patología isquémica, tenemos las anginas, estables, inestables y las variantes. Estable, variante e inestable. Y luego tenemos los infartos. Y un infarto, cuando hablamos de infarto, les recuerdo que cuando se habla de infarto del corazón, excepto que haya una aclaración, se habla de infarto del ventrículo izquierdo. ¿En qué consiste un infarto? Bueno, nosotros vimos al principio del año cómo era una lesión isquémica. Es decir, una lesión isquémica implica que no llega oxígeno al tejido, y esa falta de oxígeno se traduce en disminución. Bueno, me pueden contar ustedes, si no entra oxígeno a la sangre, ¿qué es lo que no se va a poder hacer? Glucólisis y todo, la metabolización de los nutrientes. No voy a poder hacer principalmente glucólisis, porque el oxígeno, ¿para qué se usa? En realidad glucólisis sí voy a poder hacer, pero en realidad lo que no voy a poder hacer es toda la glucólisis. ¿Por qué no voy a poder hacer glucólisis? ¿Para qué se usa el oxígeno en las células? Para la oxidación de los nutrientes. A esta altura de la vida, no por usted, María José, que ha contestado algo, pero digo, ustedes tienen que saber para qué sirve el oxígeno. Oxidar los nutrientes no se oxida, bueno, no hay una oxidación directa de cosas. Sí, se usa para oxidar algunas cosas, pero la mayor parte del oxígeno que inspiramos se utiliza para formar ¿qué? ¿Qué hacemos con el oxígeno? ¿Qué formamos con el oxígeno? ¿Dónde va el oxígeno que respiramos? Bueno, va a la sangre. Lo capta la hemoglobina, lo lleva a los tejidos, lo liberan los tejidos y lo capta la célula. ¿Y la célula ahora qué hace con eso? Lo manda a la eso que están pensando no, a la mitocondria. ¿Está bien? Lo manda a la mitocondria. En la pared interna de la mitocondria hay un proceso que se llama cadena respiratoria. Suena a respirar. ¿Cómo? ¿Para el ciclo de Krebs? No, el oxígeno no se usa para el ciclo de Krebs, ¿no? ¿No? Para la formación de dióxido. No, el dióxido... Es el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria. De la cadena respiratoria, acepta los electrones. Y entonces acepta los electrones en la cadena respiratoria. ¿Y qué hace? Los acepta y... ¿Le suena un compuesto? Hay un compuesto muy complejo que ustedes alguna vez han visto, que yo acá les escribo el compuesto. Es un compuesto que seguramente... Se lleva al FAD y al NAT.
para reducirlos y así producir ATP. Un compuesto difícil de recordar, de memorizar, que ustedes han visto alguna vez y que tiene oxígeno y que capta los electrones, acá se los escribí. Es un complejo, sé que es complejo el compuesto, pero por ahí que es difícil de memorizar. ¿Qué es esto? Agua. Agua. El oxígeno se utiliza para formar agua. ¿Está bien? Se utiliza media molécula de oxígeno doble, o sea, el oxígeno bimolecular, la cuenta es medio O, dice, medio O2, más 2 electrones, igual agua. ¿Y dónde salen esos electrones? Que en realidad vienen por el electrón con su protón correspondiente después. ¿Cómo se llama? ¿De dónde salen eso? Ese hidrógeno sale de la cadena respiratoria, que se lo saca el nadie alfa reducido, por supuesto, que se producen en el ciclo de Krebs, pero en última instancia quien recibe el aceptor final es el oxígeno. ¿Está bien? Eso tienen que recordarlo para su vida. Recordarlo porque es el motivo por el cual están respirando, por el cual, es decir, es el fundamento del por qué respiran. Y el fundamento de por qué uno se muere si no tiene ese oxígeno. Si no tiene el oxígeno, no es que no va a formar agua, sí, no va a formar agua, pero eso no es lo importante. Lo importante es que no se van a poder captar los electrones en la cadena respiratoria, por ende el FAD y el NAD reducido no van a entregar sus electrones a la cadena respiratoria, por ende el NAD y el FAD reducido se van a acumular, pero no se van a poder usar, por ende no van a haber NAD y FAD oxidados para meter en el ciclo de Krebs, y por ende no se va a poder llevar a cabo el ciclo de Krebs, y por ende no se va a poder llevar a cabo la glucólisis o la degradación de cualquier cosa, porque la beta-oxidación también termina en el ciclo de Krebs. Eso queda claro, ¿no es cierto? La beta-oxidación también va al ciclo de Krebs. ¿Qué se obtiene en la beta-oxidación? Acetil-CoA. Acetil-CoA. Lo que se hace es oxidar. Se oxida el carbono beta, por eso se llama beta-oxidación. Se oxida el carbono beta y se le agrega CoA, y entonces se corta un pedazo. Yo tengo una acil-CoA, que es un ácido graso con CoA en la punta, entonces el carbono beta, que sería de la porción ácida, el segundo carbono es el beta, lo oxido, después se hidrata, después se oxida de vuelta, se corta, y quedan 2 carbonitos formando el acetil-CoA, y la otra punta se le pone otro acetil-CoA y se forma el acil-CoA, y se le va sacando a cada acil-CoA, que es un ácido graso con CoA, se le van sacando 2 carbonitos y se va formando acetil-CoA. Y ese acetil-CoA va al ciclo de Krebs. Puede formarse, también se puede usar para colesterol, por supuesto, pero va al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, entonces se forma NAD reducido y dióxido de carbono, con esos 2 carbonos que habían del acetil-CoA. Esos 2 carbonos sirven para formar 2 dióxidos de carbono. Pero ese no es el oxígeno, ese oxígeno va y viene, el del dióxido de carbono va y viene, no es el oxígeno, ese ¿por qué va y viene? Porque es el mismo que forma las moléculas. Porque cuando yo tengo una molécula de glucosa, por ejemplo, ¿tiene oxígeno en la molécula de glucosa? Van a tener que volver a las clases de primero. Claro que tiene oxígeno. La glucosa tiene 6 carbonos, ¿está bien? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Ese oxígeno se utiliza molecularmente para fabricar dióxido. ¿Está bien? Fabricamos dióxido de carbono con la misma glucosa, no necesito el oxígeno que respiro. Se puede usar alguna molécula, no lo sé, porque eso habría que meterse dentro de la célula y seguir el camino de los oxígenos. No sé si hay algún trabajo hecho específicamente con oxígeno marcado para ver eso, no lo sé. Sí sé que el oxígeno que respiramos, que es el que manejamos, que ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa oxígeno y sale dióxido, ese oxígeno que ingresa, ese que intercambiamos, ese oxígeno es el que utilizamos para aceptar como aceptor de electrones en la cadena respiratoria.
Por eso es el último aceptor de la cadena respiratoria y se forma agua. Y se necesita para que la cadena respiratoria siga su curso de los electrones para formar el agua y libere energía. ¿Para qué se usa la energía de la cadena respiratoria? Para fosforilar el ADP en ATP. Para transformar ATP, para fabricar ATP. ¿Y para qué sirve el ATP? Es para obtener, para hidrolizarlo y que libere energía. Para hidrolizarlo y liberar, o sea que es la moneda energética de la célula. Es la moneda energética de la célula. Nada, eso no hay otra cosa. Es decir, se utiliza para muchas reacciones. Entonces, los infartos, ¿en qué consisten? Consisten en que no llega el oxígeno al tejido, entonces aparece primero la isquemia del tejido. La isquemia del tejido que consiste en que no puede fabricar oxígeno de forma adecuada. Ya eso es un sufrimiento para la célula. Eso ya puede producir molestias. De hecho, si a una persona le duele el pecho, muchas veces le duele el pecho, uno hace el electrocardiograma y se ven signos de isquemia. No tiene un signo electrocardiográfico de infarto, pero sí de isquemia. Es decir, las células están sufriendo. Y ese sufrimiento se traduce en una diferencia en la actividad del corazón que incluye la actividad eléctrica. Y por eso se puede registrar desde afuera con un electrocardiograma y yo puedo decirle a la persona, mire, su corazón ahora está sufriendo. ¿Está bien? Tiene una isquemia, está sufriendo. Hay que hacer algo para solucionar eso. Y se hacen cosas para solucionar eso. Esa isquemia que se traduce en una molestia en el pecho, o una falta de aire, o un dolor, esa isquemia me está diciendo que las células miocárdicas no están trabajando de forma adecuada. El dolor igual no es la célula miocárdica la que duele, porque la célula miocárdica no tiene dolor. ¿Se entiende lo que digo? El dolor, ¿qué es el dolor? ¿Qué opinan que es el dolor? ¿Qué es un dolor? Por ejemplo, si les pincho un dedo, ¿les duele? Sí, son conexiones neuronales, ¿cómo se llama? Esos son los receptores, me olvidé. Bueno, Los receptores del dolor, todo esto que... Bueno, vamos a ponerle, no hay receptores de dolor específicos, porque en realidad el dolor, el propio receptor del dolor es la misma neurona que dañé. O sea, la misma neurona que uno daña es el receptor del dolor. O sea, no hay un receptor de dolor específico. Pero, ¿en qué consiste el dolor? Consiste en que una neurona, que está dañada por alguna circunstancia, sea por una circunstancia física, química, térmica, lo que fuera, bueno, que iría dentro de físico, pero cualquier circunstancia, corta una neurona, se lastima por un corte, se lastima por calor, se lastima por frío, se lastima por químicos, se lastima por radiación, lo que fuera, que lastime la neurona, la membrana de esa neurona se despolariza, esa despolarización viaja a la médula espinal y de ahí viaja al tálamo la información, la despolarización, y de ahí viaja al cerebro. Y el cerebro clasifica eso, lo traduce y dice, esto es dolor. E incluso clasifica el dolor. Dice, me duele, me quemo, no sé qué, lo que fuera. Es decir, quien traduce en última instancia es el cerebro. Pero el lugar donde se formaría el dolor sería inicialmente, desde el punto de vista fisiológico, los terminales axonales. Bueno, lo que duele es la lesión, que se supone que es química casualmente, de los axones que están en el corazón. Esos axones, hay axones que están en las cubiertas principalmente del corazón, sufren las mismas isquemias que los miocitos. Y la forma de sufrir en el miocito es no trabajar bien. En el miocito contráctil no trabaja de forma adecuada el miocito contráctil. En el miocito que transmite el impulso de despolarización, consiste en que hay una alteración en la forma de despolarizarse que se ve en el electrocardiograma. Y en el nervio, en los axones,
la isquemia significa que ese axón empieza a descargar y decir, acá hay algo. Esa información no viaja, viaja por el sistema, asociada al sistema simpático. Y en última instancia se traduce. Lo que duele no es el corazón, y lo que transmite la información de dolor no es el corazón, sino los filetes nerviosos que están pegados a los vasos sanguíneos y a las cubiertas del corazón. Bueno, cuestión que en definitiva nada, aparece ese dolor por eso, pero la fibra no duele, el corazón no duele. O sea que si uno lastima el corazón sin tocar ningún vaso o lesiona miocitos, los miocitos se mueren, pueden morirse y no causar dolor. Eso pasa con muchos órganos del cuerpo. Lo que duele no es específicamente el órgano en sí, porque no tiene adentro filetes, sino que son los vasos los que transmiten algo de información. Bueno, pero la cuestión es que lo que sucede con el miocito es que no recibe oxígeno, y al no recibir oxígeno no puede llevar a cabo de forma adecuada inicialmente la síntesis proteica, no puede mantener las bombas de sus membranas. No puede mantener bien las bombas de sus membranas, incluyendo las bombas del retículo sarcoplásmico que necesita para mantener el calcio en su lugar. Entonces se modifican los niveles de iones intracitoplasmáticos, y eso ya es un problema, porque además hincha la célula. Pero bueno, en definitiva, la célula va a trabajar en forma inadecuada, lógicamente. Lo que decíamos al principio del año, habíamos descrito este proceso. Bueno, eso es una isquemia. Y si persiste la isquemia, entonces aparecen más problemas, lógicamente. ¿Está bien? Entonces ya ahí sí, la célula, la membrana, se daña la membrana, se daña el ADN, se desnaturalizan las proteínas, se dañan las mitocondrias, bueno, y termina con la muerte celular. Cuando eso va pasando, eso se llama infarto. Los infartos no se producen en el momento único de la molestia, sino que el infarto, que hoy se manifiesta ahora, en este momento, en realidad se va desarrollando el proceso a lo largo de las horas siguientes. Es decir, que la manifestación muestra lo que está pasando en el momento, más lo que va a pasar. Pero lo que me interesa a mí de esto es simplemente recalcar que ese proceso no es más que la isquemia seguida de muerte celular. ¿Está bien? A eso le llamamos infarto. Y eso es lo que sucede en el miocardio. Y el miocardio va cambiando su aspecto en la medida que va pasando el tiempo, justamente por esto que en la isquemia, que es la muerte celular, el infarto. Bien, entonces tengo el infarto como producto de la obstrucción. Los infartos, por supuesto, representan ruptura de células, se rompen, se mueren, pero la muerte, la célula se rompe, pero queda como una especie de foto de la célula. Eso se llama muerte coagulativa o por coagulación. ¿Está bien? Queda como con una foto, y después los macrófagos se van comiendo las células, lo que queda de ellas, y después se restituye el tejido conectivo de la mejor manera posible, y entonces queda una cicatriz. Siempre que hay un infarto, hay una cicatriz. Cuanto mayor es el infarto, mayor es la cicatriz. Si el infarto es lo suficientemente amplio como para el que el corazón en el momento no tenga la capacidad para seguir bombeando, entonces se produce la muerte en el momento. Si la capacidad del ventrículo se mantiene en el tiempo, va a haber una cicatriz y va a haber una disminución de la función del corazón en virtud de la cantidad de tejido que se haya muerto. O sea que cuanto mayor es la cantidad de tejido que se muera, mayor va a ser la dificultad que tenga el corazón para afrontar después el gasto cardíaco, es decir, su trabajo. Bien, entonces ahí tengo el infarto. Y los infartos dejan secuelas en el corazón que están relacionadas justamente con el tejido que se murió. Es como si tengo una pared, y la pared, entonces por la humedad se me cae un pedazo de revoque de la pared. Si se cae, si se cae toda la pared, se cae el edificio. Listo. Pero si se cae la mampostería del revoque,
esa zona de la pared va a quedar más débil, que es lo que va a pasar con el ventrículo. Si se muere una parte de un ventrículo, esa parte queda más débil, ¿no? Y la función se va a perder. Queda más débil, ojo, no queda un agujero, porque no queda un agujero porque no sé si se hace un agujero, chao. Pero si igualmente uno puede decir, queda muy finito. Bueno, pero todo esto se restituye con fibras de tejido conectivo. Es decir, se restituye con fibra de tejido conectivo, pero el corazón siempre le quedan zonas que quedan más débiles o con menor cantidad de miocitos y menor cantidad de trabajo. Puede pasar que el corazón quede, digamos, que se muera, que quede con algún grado variable de insuficiencia, que se le mueran los lugares donde van las válvulas, entonces pueden haber daños de las válvulas, porque se muera el tejido cardíaco que era el sostén de las válvulas. Bueno, es decir que pueden quedar distintas secuelas. Si se muere el tejido de conjunción, pueden quedar, el tejido de conducción, ¿no es cierto? Las fibras autorrítmicas pueden quedar arritmias. Es decir, que van a quedar siempre secuelas relacionadas con lo que se haya muerto de ese corazón y con la cantidad que se haya muerto de ese corazón, siempre hablando del miocardio. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo más o menos una palabra mínima para que tengan idea de que se trata de un infarto, ¿no es cierto? Bien. Por supuesto, cada vez que hay un infarto de una célula, ¿qué se sale de las células, de dentro de las células cuando hay un infarto de cualquier órgano? ¿Qué se le sale a las células? ¿Qué hay dentro de las células? Organelas. Bueno, salen organelas, no cuentan, pero ¿y qué más? Hay núcleo, ribosomas. Bueno, Citoplasma. organelas, ¿qué? ¿Qué cosa? Organelas está bien, salen, luego que se desarman, pero ¿qué más sale? Todo el citoplasma se sale. ¿Y adentro del citoplasma qué hay? Proteínas. Proteína, eso es correcto. ¿Y qué proteínas pueden interesarme? ¿Para qué sirven las proteínas en una célula? Para que la célula esté viva, ¿Para que la célula qué? puede hacer sus funciones. Bueno, pongámosle, sí, por supuesto. ¿Y para qué? ¿Cómo cuáles? Producir energía. Bueno, ¿y cómo se obtiene energía? Porque me dicen, con las proteínas se obtiene energía. ¿Y cómo se obtiene con esas proteínas energía? ¿Qué relación habría entre esas proteínas y la energía? Y para formar estructuras. Las proteínas dentro de la célula forman estructuras. ¿Forman? Estructuras, o sea, todas Bueno, las forman paredes. estructuras, sí, perfecto, está bien. Forman estructuras, son estructurales, está bien. Eso es función estructural. Y si no, ¿qué otra función tienen las células adentro, las proteínas dentro de una célula? Una proteína, la célula, me dicen, por ejemplo, las células, ¿qué célula del cuerpo hace glucólisis? ¿Qué célula del cuerpo hace glucólisis? Todas. Bien, todas. ¿Y cómo hacen glucólisis? ¿Qué se necesita para hacer glucólisis? Yo digo glucosa. Ahora le falta a ustedes otra cosa. Glucosa y qué más. Oxígeno. ¿Cómo? Oxígeno. Bueno, pero pongámosle que haga glucólisis anaerobia. ¿Puedo hacer glucólisis adentro de un vaso en un vaso? ¿Se puede hacer glucólisis adentro de un vaso? Citoplasma celular. Bueno, citoplasma, pero pregunto, ¿se puede hacer glucólisis adentro de un vaso? No, no sé, imagino que Sí. no.
Pongámosle que Glucosa sí se puede. tengo la glucosa y tengo el vaso. Puedo hacer, meto glucosa dentro del vaso y ya está, y se hace glucólisis. No, no, porque no No, están las estructuras necesarias para ¿Cómo, hacerlo. cómo? No están las estructuras necesarias para realizar la glucólisis. No entendí bien, pero ¿qué me faltaría para hacer glucólisis entonces? No Pongo célula. agua. Pongo un vaso, pongo glucosa adentro. ¿Puedo hacer glucólisis con esos dos elementos? No. Ahí no. está. No. ¿Y qué me falta? Células, un tejido. No, no necesariamente. La puedo hacer glucólisis in vitro. Pero Las enzimas. necesito enzimas. ¿Y las enzimas qué son? Proteínas. Qué interesante. Catalizadores biológicos. Sí, pero son proteínas. Proteínas. ¿Las células del miocardio tienen enzimas? Entonces, esa pregunta que les hago, en realidad las hago porque son muy simples, son preguntas que ustedes tendrían que usar la cabeza para pensarlas y contestarlas con relativa simpleza, porque, nada, porque se supone que debieran contestarlas. Sí son las enzimas, el corazón tiene enzimas, todo el cuerpo tiene enzimas, todas las células tienen enzimas. Y las enzimas de las células, muchas enzimas son iguales entre distintas células. Pero hay enzimas que son propias de cada tejido. Lo que quería decir era eso, en realidad, todo esto que se extendió 4 o 6 minutos, que en realidad no era, lo que yo quería decir era que cuando el corazón se lastima, se abren sus células, digamos, cuando se lastiman sus células y se abren, se mueren esas células y liberan al torrente sanguíneo proteínas. Dentro de las proteínas que liberan enzimas. Y dentro de esas enzimas hay enzimas que son características del corazón. Entonces yo puedo buscar en la sangre enzimas que salieron de ese corazón y verificar si ese corazón se dañó o no. Porque si yo encuentro enzimas en la sangre, quiere decir que esas enzimas no están dentro de las células, y si no están dentro de las células y están en la sangre, quiere decir que las células se rompieron. Entonces, fulanito le duele el pecho. Fenómeno. Hago un electrocardiograma. No da nada raro, pero a fulanito le sigue doliendo el pecho de forma intensa y se parece a algo que puede ser una lesión del corazón. Bueno, vamos a hacer enzimas. ¿Está bien? Entonces le pido enzimas que están dentro del corazón. Por ejemplo, le pido fosfocreatina quinasa. La fosfocreatina quinasa, CPK, hay una isoenzima que es propia del corazón, la CPK, una isoenzima que se llama MB, esa isoenzima está prácticamente solo en el corazón. Entonces, si un sujeto tiene esa enzima elevada, significa que esa enzima salió de adentro de los miocitos del miocardio, porque los miocitos se rompieron. Entonces yo digo, mirá, este fulano tiene mucha CPK-MB. Quiere decir que su corazón las células de su corazón se están abriendo y están liberando esa enzima en medio. Eso vale para otros órganos. Hay enzimas. Ahora, si yo buscara una enzima de la glucólisis, no sé, una glucoquinasa, es probable que también estén elevadas la glucoquinasa. Lo que pasa es que la glucoquinasa, si la persona le duele el pecho y la glucoquinasa está elevada, digo, uy, tiene un infarto porque tiene enzimas afuera de su cuerpo de una célula. Sí, pero yo no sé de qué célula. Capaz que el señor se golpeó el brazo hace un día atrás y tiene células, células no sé, musculares del músculo esquelético que se rompieron, liberaron esas enzimas y yo me creo que son del corazón. Pero entonces, si uno busca enzimas específicas, puede encontrar que hay un tejido determinado que está dañado. Y eso se hace justamente con esto, que es, como sabemos que se le escapan las enzimas al tejido, porque se abren, se mueren las células, entonces buscamos esas enzimas en la sangre y corroboramos que la persona tiene partes de su corazón que se están muriendo y sus células están liberando su contenido. No buscamos núcleos celulares en el plasma, ni buscamos mitocondrias. Buscamos enzimas características de un tejido determinado.
¿Está bien? Entonces los infartos pueden tener esa característica porque los infartos de cualquier tejido pasa lo mismo. Si el infarto es hepático, las lesiones son del hígado, entonces busco enzimas del hígado. ¿Está bien? Busco enzimas hepáticas, se llaman. O sea que los tejidos